Buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie Toulemont. Buenas tardes. Nosotras. Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que están conectadas. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Y bueno, os agradezco otra vez por estar aquí con nosotras. Yo soy Michela Colasanti, la moderadora de este webinar. Y hoy hablaremos de fertilidad y gestión de las emociones. Y nuestra experta de hoy es Stephanie Toulemont, es coach emocional en fertilidad y cofundadora de She-Oak en Barcelona. Tenéis aquí abajo, en la parte del chat, un pequeño resumen para poder encontrar el enlace para contactar con Stephanie y para leer su bio. Yo ahora la introduzco con una pequeña bio, pero aquí vais a encontrar más en el detalle. Y también abajo el otro enlace para ver cuáles serán nuestros próximos eventos. El webinar de hoy está promovido por The European Fertility Society y voy a hacer una pequeña introducción de la sociedad y del webinar antes de dejar la palabra a nuestra experta. Entonces, yo me presento, soy Michela Colasanti y soy la moderadora de este webinar, además de ser la Country Manager para España de European Fertility Society. La Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Por eso, educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y más basado en el cuidado. Apoya también a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Bueno, hoy hablaremos de fertilidad y gestión de las emociones con Stephanie Toulemont, coach emocional en fertilidad y cofundadora de She-Oak Barcelona, que tenemos aquí. Y hola. Hola. Hola, Stephanie. Gracias por estar con nosotras. Encantada. Bueno, Stephanie es madre por fin de 2 niñas preciosas y es coach de fertilidad. Después de tener a sus niñas, sintió la necesidad de actuar y de hacer algo para ayudar y apoyar a las mujeres y las parejas. Se formó y certificó como coach profesional en CTI, Coaches Training Institute, y desde el año 2017 acompaña a personas que están en tratamientos de fertilidad. Y también es cofundadora de la asociación She-Oak en Barcelona, que es una asociación sin ánimo de lucro que proporciona a futuros padres un apoyo emocional, psicológico y fisiológico a través de las terapias naturales. Entonces, ahora os dejo con Stephanie. También os recuerdo que estamos aquí para ayudar, soportar y entonces también estáis invitadas a hacer las preguntas en la parte de abajo, en el chat. Podéis hacer las preguntas y al final de la presentación de Stephanie la vamos a lanzar a la pantalla para que ella pueda contestar. ¿Vale? Entonces, yo ahora os dejo con ella y hasta ahora. Vale, pues muchas gracias, Michela. Entonces, el tema de hoy es fertilidad y gestión de las emociones. Es un tema bastante amplio, ¿vale? Pero vamos a intentar, os voy a intentar dar algunas pistas de cómo funciona, o sea, cómo funcionamos todas a nivel emocional cuando estamos en situaciones o en tratamientos de fertilidad y algunos consejos también para gestionar mejor estas emociones. Pues primero me presento así muy rápido porque Michela ya lo ha hecho. Tengo 2 niñas que nacieron por Fivixi en Barcelona y después de lo que decía Michela, ¿no? Que después de tenerlas así lo he vivido bastante mal el proceso, para ser muy honesta, por lo menos la primera FIV que no funcionó y después sentí la necesidad de hablar del tema, de abrirme hacia los demás del tema, que no sea tan tabú
y de apoyar a personas que estaban viviendo este proceso. Entonces me he formado al coaching y he fundado con otra socia, que es italiana, la asociación SHIOC. Como podéis oír por mi acento, yo soy francesa y por mi nombre también, ¿no? Yo soy francesa, pero llevo 16 años viviendo en Barcelona. Entonces acompaño tanto a francesas que vienen a España para procesos de fertilidad como a personas que viven aquí y que se someten a tratamientos de fertilidad. Lo hago tanto a distancia por Zoom como de manera presencial aquí en Barcelona. Entonces, voy pasando, vale. Un proceso de fertilidad, sea cual sea el tipo de tratamiento al que os enfrentáis, es un proceso que emocionalmente es complicado por varias razones. La primera es que se habla siempre, ¿no?, de las montañas rusas emocionales, ¿no?, que hacemos así. Se mezclan emociones como muy contradictorias, desde la alegría por crear una familia, la impaciencia, la excitación, y luego se unen con emociones más desagradables, porque no me gusta el término de emoción positiva o negativa, pero por lo menos es emociones que no son tan agradables, como pueden ser el miedo, el enfado, la tristeza, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto va así, ¿no? Porque el proceso es largo, es complicado, tenemos una noticia, bueno, una mala noticia, pero de repente nos dicen, bueno, pero hay un tratamiento y luego no sé qué, y luego igual durante el proceso en sí, ¿no? Tengo tantos ovocitos y al día siguiente pues solo se han fecundado tanto y el día siguiente pues de los que se han fecundado casi todos han mantenido. O sea, al final hay muchas noticias que vienen marcando el proceso y a nivel emocional pues nos marca mucho el ritmo de las montañas rusas emocionales. También es emocionalmente complicado porque lo que decía antes, ¿no? Hay mucho tabú alrededor de este tema, aunque mis niñas tienen ahora 9,5 y 12 años, por lo cual mi primera fecundación in vitro fue hace 14 años o un poco más. Entonces, hace 14 años yo lo sentí realmente, lo viví muy, muy, muy sola. Me di cuenta de que hay muchas cosas, ¿no?, que explican esto. Hay una especie de vergüenza, aunque no hay que tener vergüenza, pero hay una especie de vergüenza de hablar del tema o de tener que recurrir a tratamientos de fertilidad. Es un tema que la gente se siente muy incómoda cuando se lo decimos, no sabe muy bien cómo reaccionar y muchas veces dicen pues justamente lo que no toca decir o lo que realmente te hace sentir fatal, de no te preocupes o vete de vacaciones y ya vendrá o cosas así, ¿no? Que al final la gente es un poco torpe, no todos, pero algunas veces la gente es un poco torpe en el momento de acompañarnos. La intención siempre es buena, de ayudar y de apoyarnos, pero a veces la manera no es la más. Entonces nos sentimos muy solas y muy aisladas, ¿no? Luego, otra cosa que hace que el proceso sea emocionalmente complicado es que es un proceso estresante. Hay mucha información, hay muchas acciones, ¿no? Tienes que pincharte, tienes que hacer no sé qué, y luego citas al médico, que si por la mañana, que si te dicen ajusta el tratamiento, que por la noche a esta hora te hay que hacer el pinchazo y todo esto, al final es estresante también porque hay una falta de control. No controlas lo que está pasando y está pasando todo en tu cuerpo y tienes que pincharte tú, pero no controlas y es un proceso que en sí es complejo y estresante. Y luego es emocionalmente complicado porque tiene un impacto en todas las facetas de nuestra vida. Aquí tenéis un poco una cosa que se llama la rueda de la vida, ¿no?, que utilizamos mucho en coaching y que mira un poco todas las facetas de la vida. Está la faceta profesional, está la faceta de finanzas, de salud, de vida social, la faceta de vida familiar, de amor y de pareja, etcétera, etcétera. Al final, tratamientos de fertilidad afectan en todas estas facetas. Afecta a la profesional porque no hacemos planes de cambio por si nos quedamos embarazadas. También, bueno, afecta esto. En la vida social también, lo que decía antes, ¿no? Desde el tabú y la soledad, pues obviamente afecta a nuestra vida social también porque a veces nos sentimos incapaces de enfrentarnos a noticias de embarazo o a mujeres embarazadas o amigas embarazadas o compañeras o familiares embarazadas.
Entonces afecta también a la vida social. La vida familiar, obviamente, bueno, lo mismo un poco que la vida social, ¿no? Pero eso, la pareja también es una de las grandes víctimas de los tratamientos de fertilidad porque nos ataca en nuestra intimidad, en nuestra parte más animal de necesitar reproducirnos, y afecta a la pareja, bueno, por la sexualidad, por todas las emociones que vienen en este proceso y que no manejamos de la misma manera cuando somos hombre y mujer, o incluso cuando somos dos mujeres, no lo vivimos de la misma manera, la que se pincha y la que no. Entonces también a nivel de pareja tiene un impacto muy, muy grande. Entonces, emocionalmente complicado por todas estas razones. Y las emociones que vemos mucho, a menudo, son sensaciones de injusticia, ¿no? De por qué me pasa a mí y ella se queda embarazada la primera, o ella se queda del tercero y yo aún no consigo tener mi primero. Entonces, injusticia, enfado hacia, pues igual hacia nadie en concreto, pero hacia la vida o hacia las que lo consiguen y yo no, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay enfado, injusticia, están los celos y al final es una emoción que no es muy agradable sentir celos, sobre todo cuando se trata de personas que queremos y realmente nos alegramos por ellas, pero al final les está pasando algo que nosotros queremos, soñamos con ello y no lo conseguimos, por lo cual no es que seamos celosas de lo que les ocurre a ellos o a ellas, pero nos recuerda a nosotros que nosotras no lo conseguimos aún y que nos duele. Entonces, celos, muy desagradable sentirlos, pero realmente es algo muy, muy común. Tristeza, soledad, miedo también, miedo a no conseguirlo. La culpa, que sea o no un factor femenino, la culpa siempre está muy presente. Porque he fumado, porque no sé qué, porque empecé demasiado tarde y ya la reserva ovárica no es la misma. Culpa por 1.000.000 de razones. Siempre nos encontramos razones para sentirnos culpables de que esto en parte es nuestra culpa. Vergüenza también, bueno, por todo este tema del tabú y todo esto, hay como una vergüenza en hablar de estos temas y una vergüenza en no conseguir esta cosa que deberíamos poder conseguir de manera natural. La falta de control que comentábamos antes, la pérdida de autoestima, muchísima, relacionada con todo esto que acabamos de ver. Y también porque en cualquier proceso de fertilidad como que perdemos confianza pues, en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad a seguir adelante, etcétera, etcétera, y una gran pérdida de autoestima que obviamente no está justificada, pero está aquí y duele. Y hemos hablado también del estrés y de la angustia. Al final yo creo que, y es una palabra que puede parecer un poco así brusca, pero también es doloroso todo esto porque hay que hacer un duelo, ¿vale? Entonces, que seas una pareja y tengas que pasar por una inseminación o una fecundación in vitro, pues tienes que hacer el duelo del romanticismo, de esta manera natural de crear una familia. Es una idea, ¿vale? Es hacer el duelo de una idea o de una cierta visión que teníamos, pero sí que hay que hacer el duelo y renunciar a esto para poder aceptar lo que viene después. Si estamos solteras, por ejemplo, hay que hacer un duelo de una cierta visión de la maternidad o de la familia, porque, bueno, no es la manera en la que habíamos previsto o imaginado, soñado hacer las cosas, pero es así. Y hay que hacer este duelo para poder igualmente ir adelante. Y si se trata de una donación de ovocitos o de semen, pues hay que hacer un duelo del patrimonio genético. Y eso también es un duelo que pues, necesita su tiempo. Entonces, cualquier proceso de fertilidad, yo siempre digo que es doloroso porque hay que hacer un duelo. Y como hay que hacer un duelo, pues pasas por todas las fases de un duelo. Y las fases de un duelo, eso es lo que se llama la curva del duelo,
son estas emociones básicamente las que hemos visto, ¿no? Bueno, la primera empieza por el shock y parálisis. Yo me acuerdo que cuando recibí la noticia de, bueno, resultados de analíticas, es, bueno, no te lo crees, ¿no? Como que están hablando de otra persona. Es que o sea, del shock pasas a la negación de no me puede estar pasando esto a mí. O sea, no puede ser, es imposible, están hablando de otra persona, se han equivocado los médicos, ¿no? Es una emoción que es muy común. Y luego vienen las que hemos hablado, ¿no? El enfado, el miedo, la tristeza. No necesariamente serán en este orden y puede ser que pases del shock al enfado, luego del enfado a la negación, o sea, pero más o menos todas estas emociones son partes del proceso de duelo. Hasta que al final, una vez pasadas estas emociones de enfado, miedo, tristeza, pues podamos por fin empezar a subir en la aceptación. La aceptación, el perdón, la búsqueda de sentido y reorganizarse. ¿Vale? Entonces, es un proceso, son fases, son emociones que son parte del proceso y que es natural sentirlas, es natural pasar por estas hasta poder al final aceptar la situación y, bueno, pues buscarle un sentido y reorganizarnos y ir avanzando. Cuando se trata de pacientes en ovodonación, se añade a todo esto, pues lo que decía, ¿no? El duelo del hijo genético o de los genes, del patrimonio genético, y aceptar la maternidad por ovodonación. Y aquí los miedos que me transmiten, ¿no? Las personas que están en este proceso, los miedos que suelen pasar, son ¿qué transmitiré yo a este niño? ¿Qué tendrá de mí si no tiene mis genes? ¿Vale? Eso es una pregunta que se hace mucho la gente, y estos miedos de a quién se va a parecer. Se va a parecer, o sea, si no se parece a mí, ¿a quién se va a parecer si no la conozco? ¿Qué legitimidad tengo yo como madre, ya que no soy la que le da mi patrimonio genético? ¿Qué legitimidad tengo? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirá el entorno? ¿Qué dirá el niño? ¿Cómo lo vivirá? ¿Cómo me va a querer? Si hay algún riesgo de que algún día me rechace o cosas así. O incluso querrá conocer a su madre biológica. Entonces, todas estas preguntas son preguntas que se hace la gente que pasa por esto y es normal, es muy natural, ¿no? de hacerse estas preguntas. Pero bueno, añade a la carga emocional, obviamente. Entonces, todas estas preguntas, todas no tenemos las mismas respuestas a estas preguntas. Cada uno, ¿no? Tiene su camino y sus propias respuestas, pero sí que las acabamos encontrando al final. Yo quiero también tranquilizar a las personas que empiezan un proceso así, porque el duelo necesita tiempo, ¿vale? Pero un embarazo es bastante largo, 9 meses. Entonces, al final, trabajando sobre todo esto, sobre estas emociones, pues se puede encontrar respuestas a estas preguntas y encontrar una cierta serenidad en el proceso. Luego viene el caso de personas que ya han hecho varios intentos, que no se implanta, por ejemplo, un embrión varias veces seguidas o que padecen pues, abortos espontáneos. Aquí también yo quiero decir que es complicado porque hay que hacer un proceso de duelo igualmente. O sea cual sea en el momento en que se produce esto, sea un fallo de implantación o un aborto, hay que hacer el duelo de este embrión que se haya o no implantado, porque incluso si no se ha implantado durante estas 2 semanas de la beta espera, pues por lo menos en nuestro corazón, en nuestra cabeza ha existido. Obviamente, si es más adelante, pues es duro, pero yo creo que siempre se trata de un duelo y hay que tomarlo ahí, así es decir, no hay que minimizar. Entonces, bueno, eso es una cosa importante. Y luego los miedos y las dudas que van creciendo con cada nuevo protocolo es si lo conseguiré, si seré capaz, si mi cuerpo es capaz.
Y si me vuelve a pasar, si seré capaz de superarlo. Entonces, estas también son las preguntas y las dudas los miedos sobre todo, que se suman a todo esto. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo vivir mejor esta carga emocional? ¿Cómo vivir de manera más serena este proceso? Entonces, yo lo primero que diría, el primer consejo es toma tu tiempo. Por ejemplo, en mi caso, me di cuenta, bueno, este famoso momento del resultado del análisis en que te explican que tiene que ser una FIVIX y no hay otra manera. Yo creo que entre este momento y la primera punción, yo creo que dejé pasar 1 mes y medio, 2 meses máximo. Entonces, llegué a la primera punción, bueno, al primer proceso, la primera punción, angustiada, muy nerviosa, muy enfadada, muy triste, porque no me había tomado el tiempo de hacer este duelo, de aceptar la situación. Entonces yo creo que, a ver, muchas veces la gente me dirá, pero es que no tengo tiempo, justamente, por eso estoy aquí. Y yo creo que no va de 2 meses, sea cual sea la situación, no creo que vaya de 2 meses, y 2 meses de preparación no puede cambiar mucho la manera en que se vive el proceso. Entonces, toma tu tiempo, eso significa simplemente, para aceptar esta situación necesitas renunciar a lo que tenías antes, y para renunciar, pues necesitas un poco de tiempo. Necesitas trabajar en ello, pero también necesitas un poco de tiempo. Y no digo 6 meses o 1 año, pero a veces simplemente darle un ciclo de digestión de la información y todo esto, pues puede ayudar a prepararse mejor. Segundo consejo, acepta tus emociones. Eso no es muy fácil decirlo, es mucho menos fácil hacerlo, pero la primera etapa, yo diría, es entender y aceptar que son normales y humanas todas estas emociones que hemos comentado. El enfado, los celos, la tristeza, todo esto, el estrés, la angustia, el miedo, todo esto son emociones que son muy normales y muy humanas en este tipo de situación. Entonces yo estoy convencida de una cosa, bueno, de 2 cosas, de hecho. La primera es que una emoción no se queda, una emoción pasa. Vale, entonces pasa, se transforma. Entonces, saber que cuando vivimos una emoción muy fuerte, saber que al final va a pasar, se va a transformar de alguna manera, ayuda. Y luego la segunda cosa es que si pones una tapa por encima de tus emociones, es decir, si las negas, si no quieres verlas, si sigues adelante diciendo, no, yo estoy bien, no hay problema, o si cada vez que llega una emoción, pues cambias de tema o como que la apartas, la emoción solo no va a desaparecer, ¿no? Es como en una olla que pones una tapa que está hirviendo por debajo, pues no va a desaparecer, al contrario, va burbujeando y que al final puede explotar en cualquier momento. Entonces, la primera etapa es aceptar las emociones, es decir, vale, estoy triste o vale, estoy enfadada. Y es normal porque vivo una situación que es triste o que es normal que esté enfadada porque quiero una cosa, me lo merezco, no me merezco todo esto y ¿por qué me está pasando? ¿Qué es esta injusticia, no? Entonces, ahí hay 2 ejercicios que os puedo recomendar. El primero es, no sé si habéis visto la película Inside Out, es identificar las emociones. Muchas veces para aceptarlas primero hay que entenderlas y no las entendemos siempre. Entonces, identificar las emociones es cuando te pasa algo, reflexionar quizá un poco más a tarde, esperarte un ratito o por la noche, pensar en las emociones del día. Pero cuando te pasa una emoción así, decir, vale, intentar darle una palabra, un nombre, ¿vale? Bueno, y intentar darle como si fuera un personaje, ¿no? Identificarla, personalizarla, como si fuera, entonces, no sé, por ejemplo, el miedo puede ser pues un señor como muy oscuro, un poco así, muy grande, con la piel muy blanca y los ojos muy negros y que te da un poco de miedo. Y al final
pues hacer este ejercicio de personificación de las emociones pues ayuda también a entenderlas, a aceptarlas y a normalizarlas. Y luego otro ejercicio es el diario emocional. Lo que decía, cuando vienes una emoción, pues le escribes la emoción, pues tristeza. Y luego el ejercicio que puede ser interesante es entender cuáles son las manifestaciones físicas de esta emoción. Las manos que tiemblan, el sudor o calor o escalofríos o cosas así. Luego intentar analizar qué son los hechos que han desencadenado esta emoción. ¿Qué ha pasado? Pues he visto a esta mala amiga que me ha dicho no sé qué. Y aparte de los hechos que han desencadenado esta emoción, es cuáles son los pensamientos que yo he tenido sobre esta situación, porque al final las emociones son una reacción del cuerpo a un pensamiento que tenemos. Entonces, eso ayuda a entender las emociones, a identificarlas y, de paso, a empezar a aceptarlas, ¿no? Hacer este pequeño ejercicio del diario emocional cada día, cada vez que te pasa una emoción así, intentar decir, vale, ¿qué me está pasando? Tengo la garganta así, vale, ¿por qué? Porque me ha dicho esto. Pues sí, es que estoy triste. Tengo ganas de llorar y todo esto. ¿Y por qué pienso que, pues igual el pensamiento que te viene es nunca voy a ser madre, por lo cual la tristeza viene? Pero bueno, las emociones están aquí. Entonces, lo mejor que podamos hacer es aceptarlas y transformarlas de alguna manera. Luego modifica tu diálogo interior. Es verdad que muchas veces las mujeres, sobre todo, tenemos un diálogo interior muy violento, muy exigente, y nos decimos cosas a nosotras que no diríamos a nuestro peor enemigo. Entonces, modifica tu diálogo interior es intentar hablarse a sí misma pues con dulzura, con benevolencia, sin juzgar. Vale, sí, hablando de los celos, ¿no? Por ejemplo, que además de sentir esta emoción muy negativa, pues nos sentimos culpables por tenerla. Entonces, en vez de decirnos a nosotras mismas qué mala persona eres, que si no puedes alegrarte por tu mejor amiga, pues modificar este diálogo interior, estas frases que nos decimos a nosotras mismas y decir, vale, yo entiendo, estás triste, estás enfadada y por eso estás así, pero es normal que estés triste y enfadada y no es que no te alegres por ella, pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, modificar el diálogo interior para no decirnos estas cosas que son tan violentas y que muchas veces nos decimos a nosotras mismas. El cuarto punto es tener claro lo que va a pasar. Yo creo que la información, saber lo que va a pasar, saber las probabilidades de éxito, saber lo que puede pasar en cada momento, saber, bueno, de tal día a tal día me voy a pinchar, va a pasar esto. Luego, tener la información es muy importante para bajar el nivel de estrés y de miedo. Entonces, yo siempre digo a las personas, prepárate cada vez que vas al médico una lista de preguntas anticipadamente antes de ir a la consulta, porque cuando vienes a la consulta pues ya se te escapa. Hay una carga emocional tan fuerte que se te olvidas o hay mucha información y pues ya se te pasa. Entonces, preguntar todo lo que necesitas saber al médico y tener claro lo que va a pasar ayuda mucho en bajar el nivel de estrés. Y luego no quedarse sola. A veces es difícil, a veces no tenemos con quién hablar de estos procesos porque el entorno no se entiende o porque no sé qué, pero a veces simplemente hay que aceptar también que la mejor persona para apoyarnos en estos momentos quizá no sea nuestra mejor amiga o quizá no sea nuestra madre o nuestra hermana, porque tienen ellos mismos una carga emocional en el tema o porque dicen las cosas con muy buena intención pero siendo torpes, o por varias razones, o porque no están de acuerdo con este tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, si no existe esta posibilidad en el entorno, pues también puede ser
una persona en el trabajo que no es tan íntima o una amiga de una amiga que haya pasado por esto y que nos entiende mejor y con la que podamos hablar de estas cosas. Si no existe tampoco esto, pues recurrir a profesionales, por ejemplo, a un coach o a un psicólogo, o recurrir a asociaciones como la que tenemos, que se llama She-Oak. Y esta asociación lo que hacemos es, hacemos grupos de apoyo y ponemos en contacto de manera individual a personas que están en tratamientos similares. Por ejemplo, una persona que está en ovodonación, pues la voy a poner en contacto con una persona que ha sido madre por ovodonación y que, bueno, pues que la entiende perfectamente porque ha pasado por lo mismo. Y luego la última es prepararse y cuidarse a nivel emocional y físico. Es lo que decía antes de toma tu tiempo, pues el tiempo es para prepararse y para cuidarse. Yo creo que la gran diferencia entre el primer proceso que yo he vivido y los demás es que he tomado las riendas, entonces he hecho cosas. No sabré nunca si ha funcionado por eso o no, pero sé que he vivido el proceso de manera mucho más serena y mucho más positiva. He hecho sofrología, he hecho osteopatía, acupuntura, intenté hacer más ejercicios. Al final, todas estas cosas. Y luego no hay una solución, o sea, no hay una solución para todos. Creo que cada una tiene cosas que funcionan mejor, ¿no? Pero para algunas personas la acupuntura le va genial porque le ayuda a relajarse, le ayuda a preparar el cuerpo, etcétera, etcétera. Y otras te dirán, acupuntura yo nada. Yo hago mucho yoga y ejercicio físico. Lo importante es que hagas cosas que te vayan bien a ti. Cuidarte con cosas que te vayan bien, que te proporcionan sensaciones positivas. Eso es muy importante. Y yo creo que aquí la clave no es tanto la lista de cosas, sino tomar las riendas y no ser pasivas en el proceso. Es decir, no entregarse en las manos del médico diciendo haz de mí lo que quieras, pero también hacer cosas para ser partícipe del tratamiento. Vale, y simplemente para acabar, cómo el coaching puede ayudar, cuáles son los temas que muchas veces se tocan en procesos de coaching en temas de fertilidad. Bueno, lo primero, aceptar y gestionar las emociones, un poco lo que hemos dicho, ¿no? Pero ir a investigar estas emociones y intentar entenderlas y aceptarlas y vivirlas mejor. Dar valor a todo el resto, ¿no? Este ejercicio que os he enseñado al principio de la rueda de la vida permite también darse cuenta de que no todo está centrado en esto, sino que pues también hay otras cosas. Y fijarse objetivos o hacer proyectos más allá del deseo de maternidad, pues te ayuda también a que la vida sea más equilibrada y que el proceso sea más fácil. También cuidar la relación de pareja, lo que decíamos, ¿no? De aprender a comunicar, a entenderle al otro, etcétera. Comunicar con el entorno, tomar decisiones difíciles, es verdad, a veces se trabaja una decisión. ¿Paso a ovodonación o intento una última vez con mis propios ovocitos? O una mujer soltera, ¿me lanzo a un proceso sola o no? Porque, bueno, y en coaching trabajamos todo esto, ¿no? El por qué esta decisión es la mejor para ti ahora mismo. Al final todo esto te ayudará a vivir mejor la reproducción asistida. El tema de madre soltera y vivir el embarazo también después de tratamientos de fertilidad, porque muchas veces cuando llegamos al final del embarazo, pues los miedos siguen, ¿no? De si pasa algo, tendré que volver de cero y el embarazo no siempre es, por lo menos los primeros meses, nos sentimos todavía en tratamientos de fertilidad, ¿no? Como que no hemos salido de esto. Entonces también ayuda, o sea, puede ayudar en todo esto. Entonces, hasta aquí lo que os quería contar. Gracias, muchas gracias por la atención, por estar aquí. Y creo que ahora está con el tema de las preguntas, ¿no, Miquela? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo he estado súper atenta. me ha gustado mucho, la verdad, súper interesante porque a veces uno no valora tanto la idea de un apoyo
también psicológico dentro del proceso, y en cambio es súper, creo que es muy importante porque es un camino complicado y difícil. Sí, sí, es difícil y muchas veces tenemos tendencia a decir, no, sí, yo puedo con todo, pero a veces simplemente aceptar que no estoy bien y tampoco hace falta 1000 sesiones, pero simplemente aceptar el tema de que pues se me está haciendo duro y compartirlo con alguien ayuda muchísimo. Sí, 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 me pareció muy interesante. Yo lo he vivido del lado del asistente al paciente y, bueno, todos los puntos que has tocado lo he vivido del otro lado, ¿no? Pero he visto personas que sí, que la verdad que todos esos temas habría que profundizarlo y sobre todo un apoyo. Y, y entonces ahora vamos con las preguntas que tenemos, y os animo a hacer preguntas. También os digo que este es un espacio muy protegido, no vais a ser juzgadas y es todo para apoyaros, pero bueno, a cada una de vosotras lo que siente hacer. Aquí tenemos unas preguntas y bueno, empezamos con estas. Vale. Entonces te leo la primera. Mi pareja tiene 2 hijos con su exmujer. Hace un año que busco un embarazo, pero sin resultados. Tengo 39 años y quiero hacer una FIV. No quiero perder más tiempo, pero lo hablamos y él no me pareció convencido. Siento que este tema nos está alejando. ¿Cómo puedo lidiar con este asunto? Eso es una situación con la que nos encontramos cada vez más, ¿no? Con las familias recompuestas con la edad, pues vamos encontrando diferentes modelos de familia y un hombre no tiene la misma presión de tiempo que una mujer. Entonces, sobre todo si él ya tiene 2 hijos con su exmujer, pues ya no tendrá este deseo muy visceral, esta presión por avanzar. Entonces, yo creo que aquí la clave es comunicar mucho, intentar hacerlo entendiendo el bloqueo quizá o los miedos o qué es exactamente lo que hace que la pareja se resista a esto. Es decir, que al final es tanto para ella explicar cómo se siente, verbalizarlo de manera lo más serena posible, pero decir, mira, esto que me dices, este bloqueo que tú tienes me está generando inseguridad, miedo, muchas cosas. Entonces, decirlo y a la vez intentar entender lo que está bloqueando a esta persona o por qué se está resistiendo a este, o por lo menos porque no tiene tanta prisa como tú. Entonces yo creo que aquí la clave está en la comunicación, en intentar entender los bloqueos del otro, los miedos quizá del otro y las resistencias, y también trabajar en cuáles son tus prioridades, ¿no? Como persona, al final. Es un poco hacer la rueda de la vida esta, también te permite decir, pues mira, aquí son todas las facetas de mi vida de pareja, profesional y mi vida de familiar y mi deseo de ser madre. Y intentar colocar todo esto y hablarlo con la pareja. Gracias, muchas gracias. Tenemos otra. Seguimos. 2 FIV fallidas. Quiero probar de nuevo, pero el miedo a otro fracaso me paraliza. ¿Cuál es su consejo? Eso es una cosa también que pasa mucho. Yo creo que la dificultad de estos procesos es lidiar y equilibrar lo que es el miedo al fracaso y la esperanza a que funcione. Entonces, muchas veces la gente me dice, mi mente se está preparando a un fracaso, o sea, no me lo creo, no me creo que vaya a funcionar y así me protejo de un posible
fracaso. Entonces el miedo pues está siempre presente. El miedo es una constante en procesos de fertilidad y en la maternidad en general. Yo creo que el día que deseas ser madre, empieza el miedo a no tenerlo, luego el miedo a que le pase algo, y eso para toda la vida al final. Entonces, el miedo nos protege de alguna manera. El miedo de manera animal o inicial es un reflejo del cuerpo para ponernos a correr si viene un dinosaurio, por ejemplo, ¿vale? Cuando éramos... lo que pasa es que hoy el miedo, no hay peligros tan así presentes como un dinosaurio o algo que realmente pone en peligro a nuestra vida, pero nos puede paralizar. Entonces, yo creo que el consejo, intentar reconectar con la ilusión, reconectar con esta esperanza y no dejar que el miedo te paralice. Y iba a decir otra cosa, ya no me acuerdo. Sí. Yo creo que también conectar con la confianza, y al final es una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? Porque cuando tenemos miedo es porque decimos, ¿y si pasa esto? Entonces, ¿y si vuelvo a intentarlo? ¿Y si fracasa? Entonces, es intentar en nuestro cerebro reformular el y si por el aunque y reconectar con la confianza. Aunque vuelva a intentarlo y aunque fracase, yo seguiré adelante porque soy fuerte, resiliente, porque tengo los recursos en mí, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso ayuda también, ¿no? De aunque en vez del y sí. Y también yo creo que aunque el miedo nos paraliza, muchas veces tenemos la necesidad de probarlo todo, ¿no? De haberlo probado todo. ¿Y qué pasa? Entonces la idea es decir qué pasa si no lo hago, si me dejo paralizar y que no lo hago. Gracias. Y sí. Hay que explicarlo todos, ¿no? Los aspectos de la vida, la verdad. Muchas gracias. Vamos con otra. Tengo 43 años y tengo posibilidad de quedarme embarazada solo con una donación, pero tengo miedo de que el niño no se parezca a mí y que no lo voy a amar. Su consejo, por favor. Aquí los miedos, es lo que decía un poco, ¿no? en la presentación, cuando tenemos que pasar por una donación de semen o de ovocitos, hay muchos miedos que de repente vienen, y uno de los miedos es que no se parezca a mí como madre y que no lo voy a amar porque de alguna manera voy a sentir que igual no es tanto mi hijo como si fuera mi hijo genético, entre comillas. Yo creo que aquí es un tema de confianza también, pero yo creo que aquí los 9 meses de embarazo lo cambian mucho. Es decir, que primero porque te ayudas, tienes 9 meses para prepararte a conocer a esta personita, para acabar de hacer el duelo de este patrimonio genético. Y también porque durante el embarazo pasan muchísimas cosas. Entonces, el niño quizá no tenga exactamente tus rasgos porque no va a ser tus genes, pero el niño va a crecer dentro de ti. El niño va a crecer contigo después. Entonces, el niño, o sea, yo creo que hay el tema de parecerse físicamente o no es muy difícil porque no solo están los rasgos, sino también están las expresiones, la manera de hablar, la manera de caminar, la sonrisa. Yo, por ejemplo, sé que tengo 2 hermanas, una a la que en foto me parezco muchísimo, que es la mayor, y otra con la que no me parezco tanto en foto, ¿vale? Porque ella es morena y no tiene exactamente...
Pero cuando la gente nos ve, me dicen que me parezco más a la otra, a la segunda, porque tenemos rasgos más de personalidad o la manera de reírse o la manera de hablar. Entonces yo creo que el tema del parecer o no va más allá de los rasgos físicos y va mucho con todo lo que el niño va a vivir contigo, la educación, etcétera, etcétera. Y eso, y yo también sé que todas las personas que he acompañado han tenido este miedo, todas. Y todas, una vez esté el bebé aquí, ya no lo tienen. Es decir, que al final, estos 9 meses de embarazo y esta vida por vivir, vais a aprender a amaros como si nada. Y al final, cualquier persona que ha pasado por una donación siempre me dice, es que es mi hijo. No hay otra, no quiero otro y es mi hijo. Aunque no sean mis genes, lo amo como mi hijo y punto. Entonces, bueno, el consejo sería leer mucho, informarse mucho sobre lo que es la epigenética, porque sí que hay cosas que demuestran que realmente pasan muchas cosas durante el embarazo, los intercambios y todo esto, y confianza en tu propio instinto maternal, que aunque no sean tus genes, va a ser tu hijo igual. Muchas gracias. Seguimos con la otra. Selecciono. Aquí está. Me da vergüenza decir a mi familia que quiero un hijo sola. Ellos son muy conservadores, pero yo quiero ser mamá aunque no tenga pareja. ¿Qué puedo hacer? La decisión de ser madre soltera es muy difícil muchas veces, bueno, primero porque hay que renunciar, ¿no?, a esta visión de la familia que teníamos antes, y también porque nos da miedo a la reacción de los demás. Y muchas veces a la familia, bueno, por ser conservadora o no sé qué, da miedo que reaccione mal o que no acepte el niño como está. Entonces, yo creo que aquí lo importante es conectar en el por qué quiero ser mamá, o sea, qué es para mí la maternidad, qué le voy a aportar yo al niño, aunque no tenga pareja, y es lo mismo para la donación, qué le voy a aportar yo a este niño, aunque no sean mis genes. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a dar a este bebé? Y yo creo que hay un trabajo también interesante en hacer sobre tus valores, cuáles son tus prioridades en la vida. Nacimos todos en familias y recibimos una educación, pero al final lo que son tus propios valores es como tu columna vertebral, ¿no? Entonces recibes valores de tu familia y algunas vas a hacerlas tuyas y algunas no. Entonces es muy importante reconectar con tus valores, con tus prioridades en la vida, con tus prioridades y explicar de manera muy sencilla. Y yo creo que al final, si realmente es un deseo muy fuerte, si no lo entienden, pues seguir adelante. Que al final hay que conectar con tus valores, con tus prioridades y en qué es para ti la maternidad, qué le vas a aportar y todo esto, para darte confianza de que esta es la buena decisión. Digan lo que digan los demás. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta. Seguimos. No consigo superar la frustración de no quedarme embarazada tampoco después de 3 FIVs. Todo esto está destruyendo a mí y a mi pareja. Por favor, ¿qué podemos hacer?
Aquí volvemos bueno, la frustración, el enfado de no conseguirlo y el miedo, sobre todo el miedo a no conseguirlo. Aquí la clave para la pareja está en comunicar y comunicar sobre sus emociones, ¿no? Lo que decía antes de la tapa, pues yo creo que es importante que decirle al otro cómo me siento y escuchar cómo se siente el otro. Eso es muy importante. Luego también es muy importante a nivel de pareja, aunque es muy importante hablar, es importante también no hablar siempre de esto y seguir teniendo proyectos. Seguir haciendo, pues, fijándote objetivos o fijando objetivos de pareja. Seguir intentando vivir y dándole importancia a las demás facetas de la vida social, a ocios, a vacaciones, a fijarse objetivos profesionales, que no gire todo alrededor de esto. Muchas veces lo que pasa es que estamos obsesionados porque es un deseo tan fuerte y como no lo conseguimos, estamos obsesionados con esto. Entonces nos cuesta salir un poco de esto y seguir con la vida alrededor. Entonces, yo diría hacer proyectos juntos que no sean esto, hablar del tema, no dejar cosas, frustración sin nombrarla y sin decirlo, pero también organizar momentos en que no hablamos de este tema. Y luego a veces también hacer una pequeña pausa, un pequeño break en el proceso entre dos protocolos ayuda mucho a la pareja para respirar. Entonces, eso no significa que no lo vayas a retomar, pero significa que durante 2, 3, 4 meses, no sé, te dejes en paz, ¿no? Después de 3 FIB igual toca hacer un pequeño break de un tiempito para, incluso entre 2 transferes de embriones, incluso si quedan embriones. Yo creo que es importante cuando tu cuerpo te lo pide hacer una pausa y un respiro. Bueno, muchas gracias. Os invito a escribir si queréis y si no, aquí tenemos la última. He hecho una FIB y estoy esperando hacer el test de embarazo, pero tengo mucho miedo de no estar embarazada. Este miedo puede afectar el resultado del test o en el futuro del niño. También tengo miedo a perderlo, como ya pasó. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Al final tenemos miedo a que no haya funcionado y luego el día que funciona también tenemos miedo a perderlo. A ver, si nuestra mente tuviera este poder, yo diría fantástico, pero no es el caso. Yo creo que o sea, el hecho de tener miedo no puede afectar al resultado. El estrés puede afectar a la fertilidad en el sentido de que si realmente hay un estrés muy intenso, pues puede afectar al ritmo, al ciclo, a la regla y cosas así. Pero realmente yo no creo que el miedo o las emociones, porque también recibo muchas veces comentarios de gente que me dice, no creo que vaya a funcionar y entonces tengo miedo de que esta creencia de que no va a funcionar va a hacer que no funcione, ¿no? De que esta falta de confianza en el proceso, en el embrión o en mi cuerpo va a afectar de alguna manera al resultado. Y en realidad no. Las emociones lo único que te pueden realmente hacer es que lo vivas mal, pero el miedo no va a afectar el resultado del test y tampoco el futuro del niño. Pero sí que afecta en la manera en que tú estás viviendo el proceso. Entonces, al final, yo muchas veces lo que hago con las personas que acompaño es
hacerles una lista de todos los miedos que tenemos, porque muchas veces tenemos miedos o sea, el miedo en sí no tiene ningún respaldo objetivo, ¿no? Es una cosa como muy subjetiva y muchas veces tenemos miedos que cogen proporciones impresionantes que están totalmente desconectadas de la realidad. Entonces, a veces enfrentarse a estos miedos haciendo la lista, tengo miedo de que pase esto y esto y esto, es una manera también de desahogarse un poco y decir, vale, sí, tengo estos miedos, pero no tienen realidad y no tienen por qué pasar, pero por lo menos de haberlos exteriorizado ayuda. Vale, muchísimas gracias. A ti. A las personas que se conectaron más tarde o, bueno, no han podido seguir todo este webinar, a partir de mañana lo vamos a subir en internet, así que podéis volver a verlo y también tenéis la oportunidad, y os he dejado aquí en el chat, de poder contactar con Stephanie o, bueno, consultar en internet, saber más sobre Shiok o sobre Stephanie Toulemont Coaching. Y bueno, yo os agradezco mucho por haber estado presentes en este webinar y muchísimas gracias a Stephanie. Encuentro que ha sido muy, muy interesante y agradezco a todas las personas. Y también, por último, deciros que aquí os dejo los 3 canales de nuestras redes sociales. Entonces, tenemos YouTube, My IVF Answers. Aquí vais a encontrar el video a partir de mañana cargado de este webinar. Y también la página Facebook, donde vais a ver todos los webinars que haremos. Y también en el account del Instagram de My IVF Answers España vamos a subir todos los próximos eventos y también vais a encontrar este evento mismo con la etiqueta de Stephanie para también tener otro canal para conectar con ella. Y, muy bien. Bueno, Stephanie, muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ti y gracias a todas por haber estado aquí, a todos y todas por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Vale. Adiós. Adiós, chao. que vaya bien.